Muy pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a un programa más. Estamos a través de Bemba FM 93.5. También escuchanos a través de www.bembafm.com. Acordate de seguirnos en las redes sociales del programa Cuestiones de la Existencia. Tenemos Facebook, Instagram y Twitter. Seguinos, suscríbete al canal de YouTube también y mirá los videos que ahí están y compartirlos también, que están muy interesantes. Recordá que podés obtener el libro La vida sin secretos a través de las redes sociales también. Y también si estás en la ciudad de Montevideo podés pasar por librería Papacito en 18 de julio 1409 frente a la Intendencia. Y también en librería Lannister. Y también a través de www.autoreseditores.com y te lo envían a tu casa. Lo puedes adquirir en la puerta de tu casa a través de autoreseditores.com. Entrás, llenás los datos, seguís los pasos y buscar el libro La vida sin secretos y listo. Acompañanos entonces en esta noche de domingo de 21:30 a 22:30 y llama a todo el mundo que vamos a estar hablando sobre la felicidad. Estás escuchando a Gustavo Adolfo Izaguirre en Cuestiones de la Existencia por Bemba FM 93.5. En esta época de fiestas solemos escuchar a muchos desearnos felicidad y nosotros también hemos deseado a muchas otras personas felicidad también, que sean felices, que obtengan eso tan anhelado que es la felicidad. Pero ¿qué es la felicidad en realidad? Esto es algo que es muy amplio, es un tema muy amplio, porque dependiendo del punto de vista de cada uno va a ser la felicidad. La felicidad para mí es una cosa y probablemente para ustedes sea otra cosa totalmente diferente y quizá para muchos sea lo mismo. Entonces, dependiendo del punto de vista de cada uno es en donde vamos a encasillar a la felicidad, es la etiqueta que le vamos a poner. Para muchas personas la felicidad está en lo material, para otros en la salud, para otros en el trabajo, para otros en la espiritualidad. Para otras personas la felicidad está en cada momento. Entonces tenemos que llegar en este programa a un acuerdo entre todas estas y tratar de explicar a la felicidad de una manera en la que todos podamos entenderla y comprenderla también. Pero ¿existe la felicidad realmente? ¿En dónde la podemos encontrar? ¿Está en la paz? ¿Está en la armonía? ¿Está en las fiestas? ¿Está en las leyes? ¿Está en el descontrol? ¿En dónde se puede encontrar la felicidad? Acompáñanos entonces en Cuestiones de la Existencia en esta noche de domingo, que vamos a estar hablando sobre la felicidad y vamos a tratar de poder llegar a tu corazón y que así todos juntos podamos aprender, como cada noche de domingo lo hacemos aquí en Bemba FM 93.5. La felicidad para muchos, e incluyéndome, está, mejor dicho, no está en lo externo. Cuando vos pones a la felicidad o a algo externo como felicidad, como algo que te dé felicidad, entonces corres el riesgo de que cuando eso externo se termine, tu felicidad se vaya con eso. Por ejemplo, cuando vos sos feliz por tener a una persona
o sos feliz por tener un objeto, un auto, una casa, un celular, amigos. Si vos sos feliz por tener estas cosas, es probablemente que si un día no las tenés más, tu felicidad se esfume con ellos también. Por eso que la felicidad, personalmente creo que debería estar en nuestro interior, debería estar en cada corazón de cada persona. Es importante esto si querés ser feliz. Ahora, si te da igual, no hay problema. Podés colocar la felicidad en cada persona que conozcas, en cada material que adquieras, en cada cosa externa que puedas, con la que puedas vincularla con la felicidad. No hay problema. El tema es ese, es que al momento en que se te termine, también la felicidad se va a terminar. Por eso creo yo y muchas personas que ser feliz en cada momento, en cada lugar, con lo que se tiene o con lo que se deje de tener, es la clave para conservarla, ¿no? Para poder andar por la vida siempre feliz, para poder sentirte bien siempre. Pero sentirse bien es felicidad también. La felicidad está vinculada entonces a los sentimientos. Por eso debemos tener cuidado con nuestros sentimientos. A qué cosa le damos valor y a qué cosa le quitamos valor. O a quienes le damos valor y a quienes no le damos valor. Si tratás de que las cosas externas no te perturben, creo que ahí estás ganando un territorio amplio, muy grande dentro de lo que es la felicidad. Es algo muy difícil, obviamente. No estoy diciendo que todo el mundo lo pueda hacer, ni que yo también lo haga. Pero si paramos para observar bien, cada cosa externa que te aflige te resta felicidad. Ahora, si logras que las cosas que te pasan no te aflijan, entonces estás más cerca del territorio de la felicidad o prácticamente estás viviendo en él, ¿no? Porque se te puede caer el mundo encima, pero vos vas a estar bien. Esto no quiere decir que tenés que ser una persona distraída, alguien que no preste atención y no le importe todo lo que pasa afuera, una persona egoísta. Porque las personas egoístas también sufren por lo que pasa exteriormente. Por eso es algo muy difícil de lograrlo, ¿no? El estoicismo, por ejemplo, proponía poder manejar qué es lo que depende de mí y qué es lo que no depende de mí. Por ejemplo, si vos tenés un problema ocasionado por otra persona, en la cual vos no tuviste parte ninguna, simplemente lo ligaste de encima, de arriba, entonces no tendrías que sentirte mal, sino que por el contrario, debías estar tranquilo porque eso no fue culpa tuya. Si vas manejando en la calle, por dar un ejemplo, y alguien te choca de atrás, pero vos ibas bien, la persona simplemente se aceleró, se le fue la mano y te chocó de atrás, vos no tendrías por qué sentirte mal a pesar del mal momento, porque eso escapó de tus manos, fue la otra persona quien tuvo la culpa. Eso es lo que proponía el estoicismo, ¿no? De cómo te daba la manera de cómo una persona podría alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces vos deberías saber poner y colocar cada cosa en su lugar. El ordenar las cosas es fundamental para tener felicidad, ¿no? Y aquí eso es lo que el estoicismo nos deja muy en claro. Y es algo simple. Creo que es algo simple y personalmente parece algo muy frívolo. Lo veo, mejor dicho, como algo muy frío. Pero quizá tenga razón en ciertas cosas. Porque uno a veces se preocupa en exceso, por demás, por lo que está pasando. Y muchas cosas de las que están pasando no tenemos cómo solucionarlas. No tenemos cómo poder arreglarlo. Entonces, ¿por qué preocuparnos por eso? De hecho, muchos psicólogos aconsejan no preocuparse por aquellas cosas externas y más allá de eso, aquellas cosas que escapan de nuestras manos. Cosas que son de fuerza mayor. Por ejemplo, vos estás estudiando, hiciste todos tus esfuerzos para una prueba X y llegás y rendís el examen de la mejor manera, con la mejor preparación que pudiste haber tenido, pero al profesor se le ocurrió que no está bien, que no llenás lo que tenías que haber llenado según su punto de vista, no sabes algún tema. Entonces eso es
es para no preocuparse porque vos hiciste tu parte y diste todo lo mejor que podías haber dado, ¿no? Entonces fue el criterio del profesor el que te hizo perder, pero no es la realidad. Quizá vos sabías mucho, pero el profesor se le antojó que vos que no sabías, porque obviamente tu conocimiento no se compara al de él. Entonces él decidió que no estabas preparado para salvar la prueba, pero vos hiciste todo lo posible y dejaste todo en el papel. Así que entonces eso escapa, eso es algo de fuerza mayor. Vos ya hiciste lo que podías haber hecho, que fue rendir el examen con la mejor preparación que pudiste haber tenido. Y eso según el estoicismo, entonces vos no deberías preocuparte porque hiciste tu parte y lo otro escapa de vos. Algo importante que destaca el estoicismo aquí es que uno tiene que hacer las cosas bien. Si uno hace las cosas bien, no tiene por qué preocuparse entonces. No, uno no tiene que ser despreocupado tampoco, restar importancia a lo que realmente importa. Pero sí está bien y creo que es sabio, y como dije anteriormente, muchos psicólogos, muchos profesionales aconsejan preocuparse por lo que uno puede hacer y por el presente, y no estar pensando en aquello que escapa de las manos de uno por fuerza mayor, ¿no? Por eso creo que es fundamental saber colocar cada cosa en su lugar. Al poner cada cosa en su lugar, creo que es más fácil organizar todo aquello que depende de nosotros y todo aquello que ya no depende de nosotros. Como por ejemplo, hay muchos adolescentes o muchas personas, incluso adultas o niños, que se sienten mal porque aquella persona que ellos aman o que ellos quieren no les corresponde de la misma manera. Entonces lo importante ahí es saber que uno no debe sentirse mal. O sea, uno puede sentirse mal, pero no debería, porque eso escapa de uno. Uno no puede agarrar a la otra persona y obligarla a que ésta sienta lo que uno quiere. De la misma manera con otras cosas, también con los amigos, ¿no? Uno no puede obligar a los amigos a que lo quieran a uno, o a la familia. Uno no puede, si bien uno puede obviamente sentirse mal por esto, pero es una pérdida de energía y de sentimientos negativos al salto botón, porque no podés hacer absolutamente nada, porque es la decisión y el pensamiento de otra persona. Uno simplemente lo que tiene que hacer es ser humilde y reconocer la situación en la que está. Yo creo que la humildad siempre es fundamental en cada aspecto de la vida. Así como creo que el orgullo destruye familias, destruye personas y destruye naciones enteras. Además está decirlo, como el orgullo ha destruido naciones enteras. Nosotros podemos fijarnos en la historia, incluso como aquellos imperios enormes que se caracterizaban por el orgullo, por querer conquistar, por querer poseer a las personas, por querer que todo sea según su voluntad, fueron destruidos de alguna u otra forma. El orgullo ha destruido personas por individual y por unidades familiares y de otras maneras también. Por otro lado, la humildad ha construido mucho siempre. Si una persona es humilde, se le hace mucho más fácil saber en dónde está y saber qué rol ocupa en la vida en cada situación de la misma. Si uno tiene humildad, sabe cómo desempeñarse bien en las labores del trabajo, por ejemplo, en los estudios, en el ámbito familiar. Siempre sabes qué lugar te corresponde y cómo ser con los demás, cómo tratar a las demás personas, porque vos sos humilde. Entonces vos vas a tratar a las personas con humildad, de corazón. Vas a tratar a las personas como si fuesen vos mismo. Entonces por eso la humildad es fundamental casi en cualquier aspecto de la vida. De hecho podés ver mucho más sobre la humildad en el libro La vida sin secretos, y si querés más información del libro La vida sin secretos podés obtenerla en el Instagram, en Facebook o Twitter de Cuestiones de la Existencia. Bueno, y la humildad es eso, es como que te faculta para poder superarlo todo.
es un poco gracioso el tema, porque supuestamente una persona humilde está por debajo, ¿no? Es lo que se cree, pero esa misma humildad es lo que te lleva a escalar más alto. Y cada uno de eso lo puede comprobar en su vida diaria. No hace falta un laboratorio, no hace falta hacer clases de filosofía, de historia, de lo que se te ocurra para saber que la humildad es importantísima para escalar en cualquier aspecto de la vida. Y eso lo puedes probar con tu diario vivir, puedes ejercer la humildad real, no es decir yo soy humilde y ya está, sino que realmente se trata de saber que sos una persona igual que cualquier otra persona y que todos tenemos talentos y virtudes diferentes, así como todos tenemos falencias, ¿no? Y que todos tenemos alguna limitación o limitaciones en nuestra vida. O sea, no hay seres humanos con 3 ojos ni seres humanos que vuelen. Somos todos personas iguales y estamos todos luchándola y pasando por una etapa u otra. Entonces esto es fundamental. La humildad te ayuda a ubicarte, te ayuda a saber, a conocerte más a vos y a tu entorno y no te permite ser engañado por los puntos de vista o por los puntos de vista que vos puedas tener y por el ego mismo. Por otro lado también tenemos el pensamiento de Epicuro, que Epicuro fue un pensador en Atenas en el siglo IV. Este pensador, este filósofo, proponía que la felicidad estaba en el placer. De hecho, lo practicaba y lo llevaba a un extremo bastante importante, ¿no? Cuando se juntaba con sus alumnos y también tenía alumnas, obviamente, y le daba mucha importancia a la mujer, ¿no? Quizá desde un punto de vista bastante egoísta, porque lo que hacían era tener orgías antes de comenzar a filosofar, antes de comenzar a pensar. Ellos hacían orgías y comían desenfrenadamente también, porque creían que deberían saciar siempre el hambre y el sexo, las ganas del sexo, ¿no? Para poder así tener la mente libre para pensar y para filosofar. Entonces vivían prácticamente como animales, comiendo desenfrenadamente, también orinaban. Con el tiempo comenzaron a hacer prácticas bastante semejantes a lo que un animal, no a orinar en donde querían, defecaban donde querían también, con la excusa de que deberían tener despejado todo deseo, debería ser saciado antes de ponerse a pensar, para que nada más interfiriera con el pensamiento, ¿no? De hecho, muchas personas hoy en día, sin saberlo, siguen este pensamiento también, esta corriente de pensamiento del placer, de que el placer está vinculado en alguna forma a la felicidad. Y pues es por eso que vemos a tantas personas de fiestas en fiestas, tomando, embriagándose, comiendo desenfrenadamente también, tratando de siempre saciar lo que es el placer, ¿no? Lo que a cada uno le dé placer, puede ser el ocio también. Entonces hay muchas personas que vinculan sin saber esta corriente de pensamiento también. Es interesante, ¿no? Como el ser humano siempre fue igual, o sea, siempre hay, como estaba hablando, las personas en aquella época, si bien seguían esa tradición, esa idea de Epicuro de que el placer está ligado a la felicidad o viceversa, hoy en día hay personas que ni siquiera saben y han estudiado sobre Epicuro que piensan igual. Entonces es gracioso ver cómo el ser humano, los comportamientos y los pensamientos del ser humano se repiten en la historia, ¿no? Y eso es importante destacar, si bien quizá parece poco interesante, pero a mí me interesa mucho y me encanta ver el comportamiento del ser humano, que hay veces hay personas que creen que ha evolucionado una mentalidad a otra y que ha seguido un sentido lineal hasta lo que somos hoy en día, pero en realidad no, en realidad el ser humano siempre pensó igual, siempre
hubo ciclos de pensamientos, se cerró un ciclo, se formó otro, volvió el ciclo anterior, y es lo que vivimos hoy en día. Creo que hoy tenemos todas las corrientes de pensamientos mezcladas en una sociedad, ¿no? En una ciudad también, por más pequeña que ésta sea, tenemos todos los ejemplos de pensamientos, y esto gracias también a la tecnología que nos ha unido y todas estas cosas. Pero en fin, cuando vos pensás entonces que el placer está ligado a la felicidad, me parece personalmente que es algo muy egoísta, ¿no? Epicuro lo relacionaba como algo egoísta, porque en una orgía él decía y se justificaba que ese placer era felicidad porque no te ligaba a esa persona con la cual estaban teniendo intimidad. Entonces, porque él decía que si vos te ligabas a una persona, entonces ya no podías ser feliz, porque el día que esa persona no esté, tu felicidad se iba con ella o con él. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de la orgía, las personas eran eso, un cacho de carne, por así decirlo, un objeto de placer únicamente, en donde no había ningún otro tipo de vínculo. Se terminaba ahí, era ese segundo, ese minuto de placer y ya está. No precisabas más nada. Cosificando a las personas, obviamente, ¿no? Que por lo personal creo que la felicidad está muy lejos de todo eso. Obviamente, quizás sí esté más cerca del estoicismo, ¿no? Creo que ahí sí, porque es importante poder a veces darnos cuenta qué es lo que depende de nosotros y qué no depende de nosotros, como ya hablé anteriormente. Y que creo que esto puede encaminarnos un poco hacia lo que es la felicidad, o por lo menos a sentirnos bien, porque personalmente he tratado de pensar de esta manera y me ha ayudado mucho. Tratar de decir, bueno, esto no puedo hacer más nada, vamos a dejar que pase lo que tenga que pasar, y es algo sabio para uno, y es como algo medicinal también. Te ayuda a desprenderte, a quitar de ese peso innecesario, de esa mochila innecesaria que a veces cargamos en la vida y que obviamente nos aleja bastante de lo que es la felicidad. Si nos remontamos a la antigua Grecia, a los griegos, creo que podemos encontrar todos los puntos de vista y debates sobre la felicidad, que creo que era quienes más se preguntaban sobre el tema, eran los griegos, porque hoy en día también tenemos como esas preguntas de saber de qué es la misma y dónde encontrarla, pero sin embargo en esta época parecía que le dedicaban más tiempo a este pensamiento, a poder saber qué era la felicidad y cómo encontrarla, cómo mantenerla en la vida de uno, ¿no? Cómo hacer que ésta sea perpetua en nuestra vida. Entonces podemos comprender, gracias a varios filósofos y a nuestro pensamiento, porque no solo hay que fijarnos en pensamientos de otros e incluso de personas que hace muchos siglos ya no están, y tenemos la posibilidad de razonar y de pensar y de tomar conclusiones nosotros mismos, ¿no? Sobre todos los temas habidos y por haber. Pero básicamente habían llegado a la conclusión muchos filósofos de que la felicidad, y que obviamente podemos comprobarlo, de que es algo que si se llega, no se llega al punto de tenerla para siempre. De hecho, no hay persona que pueda decir toda su vida que es totalmente feliz, porque como hablamos en el programa anterior, el domingo pasado, sobre la adversidad, que esta siempre está presente también. Entonces a veces esta misma adversidad que nos ayuda a crecer también nos quita un poco de felicidad o de momentos felices, por lo menos. Entonces, si hay algo que sabemos sobre la felicidad y que cada uno puede probarlo por sí mismo y puede tomarlo como verdad también, es que no se puede tenerla para siempre. Por lo menos no hay ser humano que pueda poseerla en su totalidad y decir, ahora soy feliz y no voy a tener más problemas. Uno puede decirlo, pero de ahí a que sea un hecho es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Por otro lado tenemos un pensamiento, una teoría muy buena de Aristóteles, de la felicidad en la búsqueda en el punto medio. O sea, en el punto medio de cada cosa, de cada situación, podemos decirle,
se puede encontrar la felicidad. Obviamente que está queriendo decir también que o sea, todo exceso es malo. Y no solo los excesos, sino también el vicio por defecto, o sea, el vicio por exceso y vicio por defecto, los cuales son opuestos. Vicio por defecto, por exceso, por ejemplo, podría ser comer desenfrenadamente, comer y encontrar el placer en la comida, ¿no? Y vicio por defecto, por el otro lado, sería no comer o comer menos de lo necesario por tener algún tipo de inclinación, algún tipo de un vicio, alguna idea, no sé, pónganle el nombre que quieran, pero cada extremo entonces sería malo. Uno tiene que estar en el punto medio, según Aristóteles, para lograr la felicidad, porque él decía que la felicidad debe ser lo que realiza el ser humano. Entonces, llegando a la conclusión de que todo extremo o toda, tanto extremo, un extremo como otro es malo y no te realiza como ser humano, sino que te hace perder cosas importantes en la vida. Entonces, por eso es que él decía que que la felicidad se encontraba en el punto medio, o sea, en tener cuidado y en medir cada acción que nosotros realizamos. Si bien es algo muy difícil, ¿no? Pero probablemente puede ser lo más cercano a una estabilidad, si se puede decir, en la vida, ¿no? Entonces, esta corriente de pensamiento va bastante en contra de las que hablamos anteriormente, de la Epicuro, por ejemplo, la cual decía que la felicidad estaba en el placer. Entonces, como ya hablamos, cometían todo acto desenfrenado, alimentaban todo vicio por exceso, ¿no? Por así decirlo, y no buscaban ese equilibrio, el cual Aristóteles enseñaba que era necesario para que una persona o las personas puedan tener una idea o por lo menos pasar cerca de lo que sería la felicidad. También Aristóteles alimentaba o fomentaba la idea de que nosotros, si dependemos de algo exterior para ser felices, como hablamos al comienzo del programa también, entonces la felicidad nuestra se puede ir con eso exterior cuando eso ya no esté presente en nuestras vidas. De ahí a lo complicado, a decir que uno es feliz por tener una casa, por tener su familia, por tener un auto, por tener un campo, no sé, lo que quieran que sea externo. Entonces todas esas cosas externas a nosotros son como un punto débil al principio y al final, porque nosotros tomamos eso como felicidad, pero como sabemos que nada es 100% seguro en la vida, un día nos hace falta eso, entonces vamos a perder la felicidad, esa felicidad o ese sentimiento de gratitud, de felicidad a la vez, se va a ir con esas cosas exteriores que hemos perdido y no vamos a poder saciarla tan rápidamente hasta encontrar otro objeto y otro y seguir buscando afuera lo que es la felicidad, ¿no? Aristóteles decía algo muy interesante también. Él decía que todo lo que... ¿Cómo explicarlo? No tengo acá la idea de él, pero más o menos la tengo en mi cabeza y quería compartirla. Es más o menos como que todo lo que es propio del ser humano, eso es lo que nos puede hacer feliz. Pero no estoy hablando siquiera del cuerpo físico, porque el cuerpo físico envejece, se enferma, un día te morís. Entonces es algo que tiene que ser más del ser humano, más propio del ser humano, y lo cual es el pensamiento. El pensamiento no depende de nada, uno siempre está pensando. Más allá de que a veces creemos erróneamente que necesitamos alguna fuente de inspiración para pensar, eso no es realidad, porque la mente es como un escenario en donde siempre está pasando obras. Una u otra obra siempre está pasando en nuestras mentes. Nosotros decidimos qué obra se queda y qué obra se retira, pero siempre hay algo en nuestra mente. Entonces eso es algo que está con nosotros y es algo que hace parte del ser humano, que no necesita de algo externo para estar. Entonces, a medida que nuestra racionalidad domine el resto de nuestras inclinaciones naturales, el ser humano puede alcanzar la felicidad. A medida que vos domines entonces todos tus impulsos naturales, que podés llamarlo por instinto o como quieras, por ejemplo,
tener hambre todo el tiempo, el cansancio extremo, vivir cansado, pensamientos de enojo, de rabia, pensamientos de lujuria también, de lo que uno le llama lujuria, el pensamiento sexual en exceso, ¿no? Todo en exceso entonces, y también todo en defecto serían las inclinaciones del ser humano, y si nosotros las dominamos con el pensamiento, si nosotros decidimos qué tipo de acciones tomar y qué tipo de pensamientos tener, entonces ahí estaremos viviendo lo que sería la felicidad, según esta teoría, y es muy buena, es muy importante saberlo, porque realmente cuando uno tiene el control de su mente, tiene el control de casi todas las cosas de la vida, de las situaciones de la misma, por ejemplo. No es lo mismo estar en alguna situación X en la vida sin tener conocimiento de lo que se está viviendo y encima sentir miedo, por ejemplo. El miedo a veces te paraliza, ¿no? Y es algo que muchas veces nos ayuda a salir de algún problema externo, pero otras tantas también nos paraliza y no nos permite movernos, y no nos permite pensar con claridad. Entonces, al uno dominar el pensamiento en cada situación, vos tenés todo a favor, porque el miedo no va a estar para paralizarte. Quizás sientas un poco de miedo al comienzo, pero como confías en tu habilidad del pensamiento, que obviamente la desarrollas con el tiempo, va a ser otra cosa totalmente diferente. Hoy en día creo que tenemos esa teoría en nuestra mente ahí metida, sin cuestionar lo que está en nuestra cabeza, de que toda la felicidad está en el exceso. Entonces, ¿qué hacemos? Compramos, consumimos de más, cosas que no necesitamos. Quizá trabajamos 12, 14 horas igual para pagar aquello que no nos sirve en realidad en la vida. Pero sin embargo, hacemos todas estas cosas porque creemos que la felicidad está en el exceso. Uno obviamente puede encontrar, quizás sentirse cómodo en el exceso. Obviamente yo no soy quien para decir qué le hace bien a uno o a una u a otra persona. Sin embargo, estoy explicando que va un poco en contra de este pensamiento de Aristóteles. Tal vez no interese, tal vez sí. Simplemente es para dejar más en claro las cosas, porque recuerden que la filosofía siempre está para preguntar, ¿no? Para destruir un poco lo que ya está construido, por así decirlo. Sin embargo, a mí me gusta darle otro giro a la filosofía, y es el giro de poder explicar algo también, por más pequeño que parezca. Entonces no me gusta simplemente lanzar las ideas y que cada uno vaya aplicando o dejando, sino que más o menos tratar de hacer que podamos aplicarla, y en medida que nos guste, o si no nos gusta, descartarla o continuar con esa idea en nuestras vidas. Entonces es la filosofía de hoy en día, metida en nuestras mentes por diferentes medios, de diferentes maneras ha llegado a nuestra cabeza la idea de que consumir el exceso es bueno. Si vos tenés mucho de algo, se dice mejor que sobre que no falte, por ejemplo. Bueno, a veces uno, si piensa un poco más qué quiere decir esto, ¿para qué querés que te sobren las cosas a veces? ¿Para tenerlas guardadas simplemente? ¿De qué te sirven 4 termos de mate para tomar mate, por ejemplo? Termos de agua caliente, ¿para qué te sirven 4? Si con 1 o 2, por si se te rompe uno, ya está bien. Entonces decimos, pero mejor que sobre y que no falte, para tenerlo guardado, para ocupar espacio. Tal vez pasa toda la vida y no lo usamos, y hay otra persona que no tiene la posibilidad de tener un termo y toma las cosas más frías, y nosotros tenemos la posibilidad de brindar esa ayuda a alguien o de venderlo. Puede ser, no tenemos por qué regalar todo, podemos venderlo, claro que sí, pero a veces acumulamos cosas con la idea de que haciendo esto vamos a estar seguros, que no nos va a faltar algo en el futuro, ignorando de que nada es 100% cierto, porque las cosas que hoy tenemos mañana no sabemos, y eso la vida se encarga de enseñarnos una y otra vez. Lo que pasa es que no nos gusta esta enseñanza, preferimos sentirnos que estamos seguros todo el tiempo, de que tenemos todo bajo control,
de que acaparando más vamos a tener mayor prosperidad y seguridad, y los vamos engañando el resto de nuestras vidas con estas ideas que muchas veces algunos medios fomentan, por ejemplo, también. Porque lo que sirve es que estemos un poco desinformados a veces, de que aceptemos todo como viene, de lo que nos cuentan, de que no pensemos y ya nos están contando las cosas, ¿para qué voy a pensar? Entonces tenemos esa idea de que teniendo más vamos a estar tranquilos. Hay una enseñanza que a mí me tocó muchísimo, que me ayudó incluso a pensar para escribir el libro La vida sin secretos, que es del filósofo, el maestro más grande que ha existido, el cual no tiene comparación alguna, el cual es Jesucristo, ¿no? A veces uno, por hablar de él, las personas creen que está hablando de religión, pero no tiene nada que ver. Simplemente uno habla de sus enseñanzas, puede llamarlo cristiano, ¿no? Pero no necesariamente uno atina a alguna religión en especial, ya que hay varias religiones cristianas, por ejemplo. Pero la enseñanza que él que me ayudó a ver lo simple que es la vida, por ejemplo, y cómo uno se la complica, fue cuando él dijo que las aves del cielo no cosechan, no siembran, y siempre están siendo alimentadas de igual forma. Por otro lado, dio el ejemplo de un hombre rico que había llegado a una edad muy avanzada, vamos a decir en términos de hoy, como que estaba para jubilarse. Entonces es el que dijo: voy a destruir mis alfolíes o mis despensas y voy a hacer otras más grandes para guardar todo lo que tengo. Entonces la muerte llegó y ese hombre murió, y todas esas cosas ahí quedaron, perdidas. Siendo que él podía haberlas compartido con su familia, o haberlas vendido y compartir momentos gratos de felicidad en sus últimos años, por ejemplo, pero él decidió guardar porque se sentía seguro, probablemente, o quién sabe qué motivo. Pero murió y esas cosas quedaron ahí. La muerte llegó igual, por más que tengas un búnker, nadie es eterno. Entonces eso es lo que es la vida, es algo impredecible. Si bien uno tiene que vivirla, no necesita, como decirlo, abandonarse por eso, ¿no? No tiene nada que ver, es al contrario, uno tiene que aprovechar el presente por eso mismo. El que la vida se termine una vez no significa que uno tiene que vivir sin hacer nada, o por el contrario, por exceso, pensar que debe hacerlo todo. Eso es una enseñanza que me quedó y que realmente me ayudó a ver lo simple que es la vida y cómo uno la complica. No, la vida es simple. Esa enseñanza del maestro fue la que me ayudó a escribir el libro La vida sin secretos, a tener la idea, el eje, o vamos a decir el cimiento, mejor dicho, del libro. Todo se basa en eso, la simplicidad de la vida. La vida sin secretos. Uno la hace un poco más difícil. Y bueno, creo que la felicidad, si bien como comentó Rubén en el Facebook, cuando hice la pregunta sobre qué era la felicidad, dijo que eso es algo personal, algo de cada uno, y es cierto. Lo que para mí puede ser un momento de pesca en el río, un momento de felicidad, un momento de lectura, un momento de felicidad, un momento en familia también puede ser de felicidad, para otra persona no, para otra persona puede ser lo más aburrido del mundo. Entonces eso depende de cada uno y de lo que uno busque, ¿no? Lo más importante es qué estás buscando en tu vida. Cuando sabes qué estás buscando, entonces puedes encontrar algo parecido a la felicidad ahora. No todos los caminos pueden llegar a la felicidad. Personalmente eso, ¿no? Creo que es algo personal. Porque decir que todo camino te lleva a un mismo lugar es mentira. Vos no te podés tomar cualquier calle para llegar al puerto, por ejemplo. Tenés determinadas calles que te llevan, o veredas. No podés tomar cualquier rumbo y decir que vas a llegar al puerto, es mentira. Y lo mismo pasa con la vida, con las ideas, con los pensamientos, con la verdad, con los puntos de vista, con la felicidad también pasa lo mismo. Vos tenés limitados caminos para recorrer en tu vida, los cuales deberías encontrar para poder llegar a un buen puerto, a un buen destino, o por lo menos a lo que esperás, y que no llegues a otro lugar que no tiene nada que ver y que pienses: para eso me esforcé todo este tiempo. Por eso es bueno despertar, ¿no? Por eso es bueno pensar y buscar fuentes de conocimiento todo el tiempo para
para hacer de nuestra mente ese escenario, un cine 4D, igual podés decirle, en el cual vos puedas ser feliz con lo que tenés en tu mente, y que eso que vos tenés en tu mente puedas proyectarlo al mundo exterior para construir un mundo mejor. Esa es la increíble capacidad que tenemos como seres humanos. Y algo, o sea, tenemos muchas cosas que nos diferencian de los animales, pero lo cierto es que viéndolo a simple vista, los dos, ambos seres humanos y humanos, tenemos un cuerpo físico que tiene hambre, tiene necesidades fisiológicas, etc. Pero algo que los animales no tienen, que podemos ver a simple vista, es la capacidad de razonar, la capacidad del pensamiento, si se quiere, de una manera mucho más profunda, ¿no? Porque no sabemos cómo piensan los animales, más allá de estudios, de teorías, de experimentos y demás, no sabemos cómo piensan en realidad. Pero vemos sus pensamientos reflejados en su vida y dependen de nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad de ser autosuficientes a un 100%. Que nosotros no querramos o hagamos la vista gorda, esto es otra cosa. Pero el ser humano puede ser es su propio agente y puede ser el arquitecto de su vida. Puede arquitectar y puede construir también su vida a su propia manera y como quiera hacerlo. Obviamente, como ya dije, hay caminos que en vez de construir destruyen, porque no todo te va a llevar al mismo lugar, como ya dije hace unos segundos atrás. Sin embargo, esa capacidad que tenemos de buscar la felicidad es la que nos puede llevar a los buenos caminos, a buscar el buen paisaje. Un paisaje que esté más en armonía con la felicidad que estamos buscando. Algo personal y que lo he visto porque lo he empleado en mi vida y he leído mucho sobre el tema, que ayuda mucho a estar bien, es el servicio, o sea, servir a otras personas, ayudar sin fines de lucro muchas veces. Mucho de nuestros problemas personales son por pensar demasiado en nosotros mismos. ¿Qué pasa? Nosotros estamos todo el tiempo recordándonos que tenemos un problema. Por ejemplo, si a vos te dicen no pienses en el elefante rosa, por ejemplo, y vos pensás, no tengo que pensar en el elefante rosa, no tengo que pensar en el elefante rosa, todo el tiempo vas a recordarte que tenés un elefante rosa en la mente y no vas a poder dejar de pensar. Eso pasa cuando todo el tiempo estás hablando y pensando encima sobre tus propios problemas. Vos te lo repetís hasta que ese problema parece enormemente más grande y te terminás ahogando en un vaso con agua. El servir, el ayudar, muchas veces te ayuda a olvidarte por un par de horas de ese problema y después te das cuenta que quizá no era tan grande. Servir puede ser algo muy simple, puede ser escuchar a alguien. No necesariamente tenés que ir a hacerle una casa a una persona o cortarle el pasto o hacer todas esas tareas que a veces uno no tiene tiempo, sino que son cosas que uno puede hacer en cualquier lugar, como prestar una mano, un oído, escuchar, aconsejar si se quiere también, si uno se siente bien como para hacerlo. En fin, hay muchas maneras en las cuales uno puede salir un poco de sus problemas personales, que esto no quiere decir que le quites importancia, sino que le das la importancia adecuada a tu problema. No lo agrandás y tampoco lo achicás, simplemente está ahí el problema. ¿Qué puedes hacer en un momento? Bueno, ves qué puedes hacer, y si no puedes hacer nada en ese momento, entonces ¿para qué repetírtelo? ¿Para qué estar recordándote todo el tiempo que tenés un problema? Uno tiene que ser más generoso con uno mismo, ¿no? Porque siempre nos estamos mostrando lo malo. Es algo contraproducente. A la vez nuestra mente nos pone ese engaño de que si nosotros prestamos atención siempre a un problema, y si estamos atentos vamos a poder escapar de él, pero es al contrario. Es como esos momentos en los cuales uno tiene un peligro muy grande ante sus ojos, vamos a suponer un león, ¿no? La mente lo que te va a hacer pensar es que tenés que mirarlo y estar ahí, prestándole atención todo el tiempo. Y bueno, y eso es lo que pasa con los problemas. Tenemos ese problema ahí, nuestra mente nos hace enfocarnos todo el tiempo en ese mismo asunto para que de esa manera podamos hacer algo, pero a la vez eso es un pensamiento primitivo que viene con el ser humano. Es algo instinto, es algo instintivo. Y nosotros no tenemos por qué ceder ante esos instintos. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de razonar por nosotros mismos y de cambiar todas esas cosas.
Esa es la gran diferencia que todos como seres humanos podemos hacer, y por eso creo que la felicidad existe y que cada uno puede buscarla por nosotros mismos, pero hay que tener en claro que no todo camino lleva a la felicidad, como hablamos, como el ejemplo del puerto, por ejemplo, que di hace un momento. Hay caminos que te llevan a una determinada dirección y otros que no. No todos los caminos te llevan a la misma dirección. Eso no existe, a no ser que sea hecho a propósito, pero la vida no ha hecho eso a propósito. Porque de hecho, si no, todos seríamos felices ya, haciendo cualquier cosa. Entonces, viéndolo así, ayudar a otros no se trata de simplemente ser buenos o simplemente ser buenas personas, que de hecho está muy bien. Porque si vivimos en una sociedad, deberíamos pensar en los demás también y no solo en aquello que nos interesa a nosotros como seres individuales. También podemos ver entonces al servicio como una medicina, algo antidepresivo quizá podría llamarlo, me atrevo a decir así. No soy experto en la depresión y de todas esas cosas, obviamente, pero sí he pasado por momentos de depresión. Me estoy abriendo un poco al contar esto, ¿no? Yo también he tenido momentos en los cuales fui diagnosticado con depresión y hoy en día te puedo decir que estoy totalmente bien y no tengo ningún problema en cuanto a eso. Y es por eso mismo, por tratar de pensar un poco menos en lo que a mí me pasa y tratar de buscar el bien en los demás también. Tratar de no pensar tanto en mi vaso con agua y ver que el otro puede tener un mar de problemas. Eso nos ayuda y nos sirve para que podamos salir un poco de nuestros problemas, olvidarlos quizá un par de horas, y cuando volvemos a acordarnos de los mismos vamos a decir, no era tanto lo que yo tenía como problema. Y eso es algo también que es clave si buscas la felicidad. Tratar de no estar amargado, preocupado todo el tiempo, ¿no? Es que solemos estarlo por lo general siempre, como ya hemos hablado muchas veces en cuestiones de la existencia, los problemas siempre están a la orden del día. La adversidad es parte de la vida. De hecho, no podemos vivir sin un momento adverso, sin un momento de problemas o sin un momento en el cual tengamos alguna contra. Por eso hay que saber vivir con esto. Es como un mal necesario ya, porque de hecho te ayuda a superarte si lo usas de la manera adecuada, si buscas el conocimiento o la fuente real de conocimiento. Y no simplemente la distracción como uno suele hacerlo. Uno cuando tiene un problema suele salir y tratar de muchas veces buscar algo afuera, a ver qué te puede entretener. Vas a un baile, escuchas música, que está muy bien hacer todo esto. A mí me encanta escuchar música, por ejemplo. Y de hecho me ha ayudado mucho en mi estado de ánimo, ¿no? Es algo externo, pero a veces es necesario. Pero no tenés que permitir que esto cambie totalmente tu forma de ver y de sentir a la vida. Una cosa es que te inspire, que la música, por ejemplo, te inspire momentos gratos. Otra cosa es que dependas de ella para ser feliz. Trata de siempre buscar en tu interior la paz y la tranquilidad. No salir afuera a buscar, que muchas veces te encontrás con más problemas. No trates de buscar problemas más grandes de los que tengas, porque mucha gente enseña y dice que para que vos puedas salir de un problema tenés que buscarte otro más grande para darte cuenta de que aquel no era un problema. Y eso si bien en parte es cierto, pero puede ser muy contraproducente, muy peligroso en realidad. ¿Se acuerdan los problemas que tenían cuando eran adolescentes o cuando eran niños? O si hay personas más ancianas, cuando eran jóvenes simplemente. Esos problemas probablemente que tuvimos hoy en día no significan nada. Y eso es lo que pasa, ¿no? La vida es así. Uno hoy vive de una determinada manera y se preocupa por determinadas cosas del presente que en el futuro no son más que nada, eso mismo. Uno incluso se acuerda a veces de problemas pasados con gracia, uno se burla, le causa gracia lo que uno tenía por problemas en el pasado.
y creemos que los problemas presentes son más grandes, y así vamos a ir toda la vida pensando de esa manera. Lo que yo creo que es mejor es tratar de olvidarse de todas estas cosas en sentido de, mejor dicho, perdón, me rectifico, no olvidarse, sino darle la importancia que necesita el problema, la importancia que tiene. Recordar ubicar cada cosa en su lugar. Esa es la clave para llegar al éxito o conocer o pasar por cerca de lo que sería la felicidad, que no sabemos si uno la puede tener en su totalidad. Sí sabemos que se puede lograr, porque de hecho hemos tenido momentos de felicidad, pero no podemos tener una felicidad perpetua en la vida. No digo yo, no lo digo que no podamos porque yo lo diga, simplemente es lo que hemos experimentado, lo que yo y todo el mundo puede experimentar, porque siempre está la adversidad presente que nos ayuda a recordar que no estamos siendo felices por un determinado tiempo. Entonces la felicidad no es algo que esté constantemente con nosotros. Por eso mismo digo eso. Muy bien, el tiempo pasa muy rápido, ya está terminando la hora. Muchas gracias por estar y por acompañarnos en este programa. Muchas gracias a todas aquellas personas que participaron en las redes sociales, en Facebook sobre todo, de cuestiones de la existencia, hablando sobre exponiendo su punto de vista sobre qué es lo que es la felicidad, y que gracias a eso también este programa pudo salir adelante. Es muy importante que vos puedas expresar tu idea. En la semana a veces yo estoy poniendo los temas que probablemente hablen el domingo, y podés compartir tu idea en base a eso. Puede ser, a veces lo pongo en la historia de Instagram o en Facebook también, y podés opinar vos también, y podés dejar tu punto de vista, que es muy importante para todos nosotros, para que esto pueda ser un programa hecho por todo el mundo y no solo por mí, por quien les está hablando en este momento, ¿no? Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por hacer parte de Cuestiones de la Existencia, y nos encontramos el domingo que viene de 21:30 a 22:30 para otro programa semejante. Quien les habla, Gustavo Adolfo Izaguirre. Un placer para mí estar aquí en Bemba FM 93.5 haciendo este programa. Desde ya, muchas gracias. Get it right, do it twice.